Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot, Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rocío Adriana Páez. Esto es Despertando Conciencia. Hoy, como todos los miércoles, cumpliendo nuestra cita semanal entre las 7 y las 8 de la noche, hora Colombia. Y como lo prometido es deuda, estaremos en la segunda parte de nuestro especial con el escritor, periodista, analista internacional Ricardo Puentes, un colombiano que personalmente admiro mucho, un colega que también admiro mucho y lo tengo en mis afectos por su valentía, por el trabajo que ha venido haciendo de manera responsable y por ponernos todas las cartas sobre la mesa para que empecemos a comprender que ese país que nosotros veníamos como imaginando, idealizando, no es tal, y mucho menos cuando hablamos de sus supuestos líderes de derecha. Por eso el numeral de hoy, numeral falsa derecha. Hoy queremos que ustedes empiecen a generar, como siempre, la invitación del pensamiento crítico para que de todo lo que les vamos a hablar empiecen a hacerse las preguntas. ¿Por qué no lo había analizado así? ¿Por qué nunca me había permitido como ir más allá? Porque solamente me estaba permitiendo como con esos cantos de sirenos estar completamente seducido y atraído por el discurso de algunos que son excelentes para enganchar a la gente, ¿no? Desde tocar las emociones, desde decirnos eso que a nosotros nos gusta escuchar. Hoy queremos que ustedes empiecen a analizar más que un discurso, los actos. Recuerden mi frase, por sus frutos los conoceréis. Y hoy vamos a enfocarnos en esos frutos de muchos que se nos han vendido como centro, supuesta derecha, pero que de ahí a que de verdad lo sean, puede correr muchísima agua por debajo de ese puente. Entonces ya lo saben, empiecen a conectarse, empiecen a interactuar con nosotros en nuestro chat. Hoy numeral falsa derecha con Ricardo Puentes Melo. Esta frase para el inicio de nuestro programa, que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar. Y nos pusieron unos contra otros para que no nos pusiéramos todos en contra de ellos. ¿Te ha pasado? En redes sociales todos agarrados. Yo defiendo a este, el trapo verde, el trapo azul, el trapo anaranjado y todos agarrados. Y es que este es mejor y es que este. ¿Ha caído usted en ese juego? Porque a mí me pasó durante muchísimo tiempo. Ricardo, ¿cómo anda todo? ¿Cómo anda el clima por esa ciudad hermosa donde se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esas palabras, Rocío. Bueno, el clima está muy bien, está muy suave. Yo recuerdo que cuando me propusieron venir a vivir a Florida, yo dije, no, yo por allá, yo soy bogotano, no, yo por allá no voy, soy cocodrilos, mosquitos. A pesar de que yo trabajé en arqueología en la selva, en la Dorada, Caldas, con ese sol inclemente, en onda. Entonces, pero no, yo prefiero un lugar frío, pero aquí está muy, muy sabroso, muy bueno. Es muy rico. Yo cuando me pego mis escapaditas por allá cerca donde usted está, como soy también bogotana, entonces me encanta viajar en diciembre, que para mí es el clima perfecto, es el clima perfecto, ¿cierto? A mí me encanta, la verdad. ¿Y ustedes ya se empezaron a conectar? Espero que sí. Recuerden entonces, numeral falsa derecha. Empecemos, Ricardo Puentes, que usted es esa fuente que nos puede contar muchísimo sobre estos personajes que nos han venido gobernando y aquellos que tienen la idea de querernos gobernar, ¿no? Y que se nos siguen vendiendo con ese discurso camufladitos. Les voy a poner un ejercicio a ver si nuestros online oyentes empiezan a pensar un poco en estos escenarios. Cuando usted escucha normalmente que la gente le dice, vamos a votar
por ejemplo, por un Gustavo Petro, porque es que estamos mamados de que nos gobierne la derecha, una derecha corrupta, asesina, una derecha que nos tiene el país como nos tiene. ¿Se siente identificado? Y ahora le voy a poner otro escenario. Cuando usted saca alguna lista, no de todos, pero sí de algunos presidentes que nos han gobernado en los últimos años en Colombia, quiero que usted me conteste si cree que es de derecha o es de izquierda, para poder tener la coyuntura cuando usted repite, es que estamos cansados de una derecha perversa que nos viene gobernando. Si yo le hablo a usted de un Alfonso López Miquelsen, ¿usted qué me dirá? ¿Que era de derecha? Le dejo la pregunta. Si le hablo a usted de un Belisario Betancourt, ¿qué cree? ¿Que era de derecha? Si le hablo de Ernesto Samper, si le hablo de César Gaviria, si le hablo de Álvaro Uribe Vélez, ¿y qué tal Juan Manuel Santos? Y uno que todavía, yo me imagino que usted todavía no sabe ni en qué escenario ubicarlo, ¿o será que sí? Iván Duque Márquez, ¿usted cree que estos personajes son de derecha? Ricardo Puentes Melo, ¿cuántos años engañados por una falsa derecha que tiene el país patas arriba? Muchos años, muchísimos años. A mí me quedó sonando un libro que recomendaste en el programa pasado de hace 8 días. Yo lo reseño también en el libro del globalismo. Un mundo feliz. Sí, de Aldous Huxley. Yo lo reseño también, más que al libro, a la familia, en mi libro de globalismo, homosexualismo como una agenda globalista. Mira una cosa curiosa, y eso nos va a servir para desarrollar la idea más adelante. El fundador de la UNESCO, el fundador del plan educativo de la UNESCO, que es el organismo que se encarga de eso, es el señor Robert Mueller. Él diseña todo ese plan lo llaman el padre de la educación global, y él diseña todo esto de acuerdo a unas enseñanzas que él aprendió como miembro de la escuela de Alice Bailey, que la mencionamos como Lucis Trust, que publica Lucis Publishing Company. Mira, es un plan que suena chistoso porque es de la ONU, un organismo muy serio, muy majo, pero es un plan de una secta de locos, de luciferinos que se reúnen a cosas esotéricas. Esa es la ONU, esa es la UNESCO. Ese plan de estudios que se diseñó, que se llama, que lo diseñó la Escuela de Sabiduría Esotérica de la ONU, existe. Fue premiado gracias a este plan Robert Mueller por la UNESCO en el año 1989. Le otorgaron el Premio de la Paz de la UNESCO. Financiado y apoyado este Mueller y la UNESCO también por Bill Gates, por los Clinton, por Soros, por Rockefeller y otro más. Eso se inspiró en la misma fuente espiritual, esotérica, nueva era de Alice Bailey. Y tú mencionaste a una persona ya, a Huxley. Te cuento que el primer director de la UNESCO fue Julian Huxley. Qué coincidencia, ¿no? Es el mismo. Claro. Fue biólogo, fue evolucionista, eugenista, convencido de que la población mundial había que reducirse y que los rasgos hereditarios humanos podían mejorarse mediante intervención genética manipulada. Él fue el hermano de Aldous Huxley, nieto de T.H. Huxley, un colega y gran apoyador de la teoría o de los estudios o el trabajo de Charles Darwin. Aldous fue el gran gurú del opio en Inglaterra. Su abuelo Thomas fue fundador del grupo La Mesa Redonda de Rodas, al cual se les unió un pederasta famosísimo de esa época, Christopher Isherwood, Elena Blavatsky, ya mencionada en este libro que te voy a enviar cuando esté listo. Sí. Se unió también Thomas Mann, otro pedófilo. Bueno, eso tiene mucho que ver. Es un grupo nutrido, esa mesa que armaron ahí, la mesa redonda de Rodas, es un grupo de adoradores de Isis, de Semíramis, que es la madre de la ecología. Es la misma agenda, como te decía yo, es la misma cosa. Y uno tiene que entenderlo desde el punto de vista espiritual, que lo has mencionado muy bien muchas veces.
porque si no, no hay ninguna explicación. Lo mismo con el tema de la derecha y de la izquierda en Colombia. Hay mucha confusión porque dice, un momentico, por ejemplo, hablemos de Uribe. Álvaro Uribe es de derecha porque combatió a las FARC y le reza al padre Marianito, pero es que hace unas cosas como de izquierda, o sea, tiene 20% de derecha, 30 de no sé qué, 40 de no sé qué. Es una confusión. La gente tiene que saber, y eso lo he enseñado yo en varias conferencias, que las dos grandes corrientes de pensamiento que siempre han existido son el cristianismo y el humanismo, no hay más. Y esto se concreta especialmente en el Renacimiento, ya como corrientes filosóficas de pensamiento académicamente establecidas. Cristianismo, que es con el tema de la reforma, y el humanismo, que es todo el resto. Entonces, así nos queda hacer más fácil la división, porque hay gente, por ejemplo, este señor decía, Laje, que entrevisté hace poco, decía que es una derechita cobarde, una derechita valiente, una derechita que hace esto, o como dice María Fernanda Cabal, yo soy conservadora con ideas liberales, eso no existe. Ese comentario me hizo reír porque es que uno dice ni chicha ni limoná, o así para confundirnos más. Vea que usted, Ricardo, le vi su entrevista con Agustín Laje, que también pasó por este canal. Y yo a Agustín le abono muchas cosas, inclusive recomiendo mucho su libro, el de El Libro Negro de la Nueva Izquierda, que a mí me gustó mucho porque descubrí muchos escenarios interesantes. Pero también me atrevo a hacerle cuestionamientos a un Agustín y a muchas de estas personas que han aparecido en escenarios ahora como libertarios, ¿no? Como esta gente que quiere despertar también conciencia, pero que en medio de todo uno queda confundido. Entonces yo le preguntaba a Agustín que qué opinaba del señor Milei de Argentina, por ejemplo, que es un señor de, como lo podríamos llamar, de esa disidencia controlada, ¿no? Porque es que también los ponen así como esas fichas que nos engatusa porque se relacionan mucho con el discurso que nosotros nos conectamos, pero al final, cuando usted ve sus actos, es muy distante de lo que es la realidad. Entonces, cuando yo veo a un Agustín apoyando al señor Milei todo el tiempo y veo que pertenece Milei al Foro Económico Mundial, que tiene muchas cosas oscuras detrás de sus patrocinios, de sus movimientos políticos, y empiezo a analizar lo mismo que hablábamos, Ricardo, en el programa anterior. Si usted no pertenece a su agenda, si usted no es uno de sus personeros, no triunfa, no es visible. Y Milei es uno de los hombres que es más visible en todos los canales públicos y privados de la televisión argentina. Si fuera una disidencia real, ¿usted cree que le darían semejante relevancia y protagonismo? ¿Verdad que no? Y Agustín cae en el equívoco entonces de terminar recomendándolo, voten por él es de los nuestros, y luego me mandan a mí una cantidad de fotografías, querido Ricardo, en donde me muestran a Agustín reunido con gente de la masonería. ¿Mm? Veo también al señor, de apellido creo que es Lucas, creo que él está en Inglaterra, hoy en día está haciendo una gira por México. Les estoy diciendo, no me consta, es de las informaciones que a uno le llegan con fotografías también reunidos con masones. Y yo digo, entonces, ¿a qué jugamos, Ricardo? O sea, qué miedo, qué peligro, Sí, porque sí. entonces todo esto se presta para confusión. Entonces ahí nos tenemos que detener con irnos con mucho cuidado, ¿cierto? Irnos con mucho cuidado, porque no todo es lo que parece. O mire a una persona que lo entrevistó hace muy poco, querido Ricardo, que yo estaba haciendo parte de un grupo con ellos de los ejércitos pro vida porque me invitaron y con las conferencias por Latinoamérica y me pareció excelente el tema y conectamos desde el mismo propósito, pero luego me encuentro que uno de ellos, que es Alejandro Bermeo, está patrocinando y promoviendo todo el tiempo a María Fernanda Cabal. Entonces uno queda como así. Ahora, muchachos, cuando estamos dando, por ejemplo, cuando yo los menciono a ustedes, yo no los juzgo, yo no los señalo, porque seguramente también pueden estar un poquito desorientados. No, de pronto no están tan despiertos, están confundidos. Mi llamado es para que ustedes, no señalándolos ni juzgándolos, empiecen a analizar más qué es lo que están haciendo, porque la gente que los sigue, que son muchísimos, que son miles, tienden a confundirse, Ricardo. Y eso me preocupa en este instante. Claro, ese es el peligro, ese es el peligro. Y pensaba yo en el mismo tema del humanismo y el cristianismo. Lo que hace el humanismo es quitar a Dios de todo sustento de razonamiento, de toda la vida, de todos los ámbitos de la vida humana, y
y poner la inteligencia del hombre, la capacidad del hombre. Entonces, el problema de personas como Laje, como varios otros, que podrían estar haciendo una buena labor, es que centran la atención hacia ellos mismos y se convierten en mesías, en gurús, y entonces el día que este señor diga otra cosa, la gente va a seguir corriendo y obedeciéndole, así no tenga razón. Ese es el gran problema, digamos, de la cristiandad, de los líderes religiosos. Centran la atención hacia sí mismos, hacia esos líderes, hacia sí mismos, y no hacia el verdadero cabeza que es Jesucristo. Entonces, la gente le cree más a lo que diga el pastor, el papa, el no sé qué, el obispo, el sí sé cuántas, y no lo que dicen las escrituras, que es donde uno debería acudir. Ese es un viejo problema de la humanidad y se repite una y otra vez, y por eso esas dos grandes corrientes son el globalismo y el humanismo. El humanismo depende de la capacidad del hombre, del razonamiento del hombre, de su inteligencia, digámoslo así, y elimina a Dios de la fórmula. El cristianismo basa toda su plataforma, incluso política, ideológica, científica, en las escrituras. Y eso, así fue que se creó la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, la madre de las constituciones. Y bueno, han tenido problemas aquí en este país, pero no por la Constitución, sino por toda esa infiltración que ha sufrido este gran país. Pero esas son las dos grandes corrientes, y cuando uno empieza a analizar la situación, se da cuenta que es la verdad, y ese ha sido el problema. Digamos que las revoluciones, hablemos de la Revolución Americana, es hija de la Reforma cristiana. La Revolución Francesa es hija del humanismo. Por eso fue tan sangrienta, por eso tuvieron que hacer varias constituciones allá, mínimo unas 15, 20. Por eso tuvieron que rehacer y volver y acomodar y quitar y limpiar. La revolución bolchevique es hija del humanismo. Las revoluciones latinoamericanas son hijas del humanismo porque no se basan en esos principios morales absolutos de las escrituras, sino en lo que diga Bolívar, en lo que diga Santander, en lo que diga Uribe. Otros masones, ¿no? Otros masones. Correcto, correcto. Entonces, ahí está el gran problema. Por eso es que ellos impiden, a diferencia de Estados Unidos, en sus comienzos, ellos impiden la lectura de la Biblia en los hogares y en las escuelas, porque como lo dijo bien, no fue Washington, pero fue un cercano a él, firmante de la Constitución, dijo: un pueblo que lee las escrituras jamás podrá ser esclavizado. Y tuvo toda la razón, toda la razón. Pero como aquí no la leemos, la ponemos abiertas en el Salmo 91 y pensamos que ya, o lo que 3 versos o pasajes que nos leen los domingos, y ya pensamos que la conocemos. Entonces, por eso es el problema. ¿Qué vamos a hacer, Ricardo? Además de pedirle mucho discernimiento a Dios, yo digo: Dios mío, danos discernimiento todo el tiempo para poder descubrir las cosas entre lo bueno y lo malo, porque esa es otra de las palabras, de las frases que yo les he puesto también en evidencia a nuestros online oyentes. Yo me empecé a formar, además de mi escenario periodístico, Ricardo, desde el coaching, la programación neurolingüística, para manejar todo el tema de liderazgo de mujeres, no empoderamiento, porque a mí esa frase no me gusta, pero fíjese cómo después de mucho caminar, llego yo también a varias conclusiones. Además lo hablo con conocimiento de causa. Por ejemplo, cuando usted ve el escenario de varios coaches, no digo de todos, porque mucha gente seguramente también termina en estas corrientes engañado, inclusive me pasó a mí, termina uno formándose, certificándose, y al final uno dice: esto no me cuadra. Entonces, la parte donde le dicen a uno ellos, manejan mucho el tema de la percepción, ¿no? Y le dicen a usted: Ricardo, tranquilo, Ricardo, respecto a lo que hizo, no se preocupe, porque las cosas no son ni buenas ni malas. Depende de su percepción. Por Dios, claro que las cosas son buenas o malas, y los seres humanos tenemos la razón para definir qué es bueno y qué es malo. Cuando nos juegan con ese escenario de la percepción, es cuando empiezan a confundirnos. Es cuando empezamos a aceptar también ideologías de género, ¿cierto? Sí. Cuando empezamos a aceptar otra cantidad de carreta, de cuento que nos empiezan a meter. Y por eso también empecé a entender, y se lo transmití a usted en el programa anterior, cómo hay que tener cuidado, le reitero, no con todos, pero con muchos conferencistas y líderes reconocidos de autoayuda en el mundo, que hacen parte también, que son fichados por estas élites
globalistas y utilizan esos nuevos movimientos para engañar a la gente. Además, obviamente a usted no le van a decir, es que este movimiento es de ellos, esto es para engañarlo, para engatusarlo. Sencillamente se lo ponen a usted para que usted se acomode. Y me llamó la atención y voy a hacer un programa en los próximos días respecto a esto. Estoy contactando al experto para que nos adentremos ya en este tema de numeral de la falsa derecha, porque es que todo esto tiene que ver con los falsos discursos en los que debemos empezar a tener ese discernimiento, ¿no? Para discernir de verdad quién es falsa bandera, así como los atentados, quién es falso discurso, quién es disidencia controlada, quién es disidencia de verdad. Y es como descubro que desde el escenario, por ejemplo, del coaching y desde el escenario del empoderamiento, que es una agenda feminista también, ¿no? Porque usted escucha que el empoderamiento es volver víctima a la mujer, Ricardo, y odiar a los hombres, y con eso tiene que ver que no procreemos, no más familia, de construcción de la familia, ¿cierto? Mucho LGBT, mucha lesbiana, que los ve usted pululando, ventana de Overton abierta, en donde usted lo que nunca se imaginaba lo están normalizando. Y empiezo a ver que muchas de las sentencias y de los discursos que se utilizan desde el empoderamiento y falsos liderazgos de esos falsos líderes de autoayuda, ¿saben qué están inspirados? En la Biblia satánica, Ricardo. ¿Cómo le quedó el ojo? En la Biblia satánica usted encuentra frases como, tú no necesitas de nadie más, el control lo tienes tú, solamente piensa en ti, porque en esa Biblia satánica no reconocen obviamente la existencia de un Dios, casi que al hombre le dicen, usted es su propio Dios, en su vida déjese llevar por los placeres, por los excesos, que no le va a pasar nada. Y casi que cuando usted mira con lupa el escenario de los nuevos empoderamientos, usted escucha ese discurso. Usted es suficiente, usted no necesita de nadie más. ¿Se da cuenta cómo tienden a confundirnos? Y eso aparece en varios versículos de la Biblia satánica. Yo sé que ustedes están abriendo el ojo. A mí me pasó hace muy pocos días. Lloré, Ricardo, literal, lloré cuando me encontré que uno termina repitiendo muchas cosas pensando que está yendo por buen camino. Así que por eso la invitación cuando mencioné a Laje, a Bermeo y todo, digo, Dios quiera que estos muchachos no sean disidencia controlada, sino que sean pelados, que están de pronto manejándolo desde otro escenario, se han confundido un poco y que en algún momento se despierten a la realidad y empiecen a llevar a la gente por el buen camino, porque déjeme decirle que tienen muchas cosas buenas, pero que ojalá que se centren, ¿no? Para que no desvíen a la gente. ¿Le parece si empezamos hablando por el líder máximo de la falsa derecha en Colombia? Uribe. Pero claro, el papá de los pollitos. Sí, el hombre, claro, la gente piensa que porque combatió a las FARC es un hombre de derecha, pero ahí viene la ignorancia también sobre el tema, porque el M-19 combatió a las FARC, el EPL combatió a las FARC, el ELN combatió a las FARC, el Partido Comunista también se enfrentó a las FARC, entre ellos es cuestión de liderazgos marxistas. Eso no significa que sea de derecha. Luego comienza uno a estudiar el tema de Álvaro Uribe Vélez desde sus comienzos en la vida política y siempre estuvo al lado de Alejandro Gaviria, perdón, ¿cómo se llama? El magistrado Carlos Gaviria. Que en paz descanse, sí. Que en paz descanse. Sí. Y fue discípulo de Gerardo Molina. Gerardo Molina es el padre, uno de los padres del Partido Comunista, del comunismo en Colombia. Fue el primero que lleva a Colombia los escritos de Mao y que empieza a divulgarlos y que empieza a abrir esa corriente marxista. Digamos que las dos grandes corrientes de izquierda en Colombia son el marxismo-leninismo-estalinismo y el marxismo-leninismo maoísta. Por eso se pelean entre ellos. Iván Cepeda es del lado leninista, las FARC son del lado leninista, Piedad Córdoba es leninista. Todos ellos combaten a Uribe y al revés son estalinistas. Álvaro Uribe y su equipo cercano son maoístas. Y por eso la vieja enemistad, o sea, desde que muere Stalin, desde que muere Mao, esas dos facciones, en un momento ellos fueron aliados, comienzan a combatirse incluso militarmente y comienzan a luchar por espacios. El maoísmo logra conquistar los espacios universitarios. El maoísmo es el padre, digamos, de la Revolución de Mayo del 68 en París y toda esa gran corriente que se originó y que llegó a
a Colombia. Entonces, esa es, cuando a Uribe le matan al papá, que era aliado de Pablo Escobar, eh, O sea, eso es verdad, Ricardo. insisto, es El verdad. papá de Uribe tenía que ver con Pablo Escobar. Claro, eso es verdad, como verdad es lo que dice Coronel, que no es de mis afectos ni yo los de él, pero es verdad que las avionetas estaban ahí en Tranquilandia, el helicóptero de la familia Uribe. Es verdad que Uribe les dio licencias a varios, Cuando fue director de la aeronáutica en Colombia. le dio licencias a varios narcos, pues a todos, y desde ahí empezó a prosperar el negocio. Eso es verdad, eso es inocultable. Alguna vez se lo pregunté yo al expresidente Uribe, y por eso fue que me bloqueó. ¡Qué Claro. maravilla! No, no tienen argumentos para responder o cuando se ven pillados, entonces lo bloquean a uno. Y fíjese que yo también hacía ese análisis, Ricardo, además de esa parte que usted habla, leninismos, marxismos, maoísmos, todo esto, se encuentra uno con que el tema de Uribe, que siempre uno lo termina descubriendo con esta radiografía que usted hace, que es muy afecto precisamente a estos grupos subversivos, ¿no? Que les gusta tanto estas guerrillas y esta inspiración, termina teniendo una lucha frontal contra las FARC porque le mataron al papá, o sea, se le volvió, fue un tema personal también. Sí, personal y también ideológico, porque él siendo, antes de que lo mataran, eh, a él lo presenta Gerardo Molina en una reunión con José Tulio Gaviria, primo de Pablo Escobar, y con otra gente de izquierda, esa izquierda, digamos, gourmet, no gourmet en el sentido que la entendemos de que solamente es de cafés, sino de izquierda Como que de, como de élite. sí, de élite. Son de élite, entonces lo presentó ya con estos muchachos y les dijo, les presento a Álvaro Uribe Vélez, el futuro de la izquierda en Colombia, y así pasó. Eso no es mentira. Mucha gente, ahí empezaron los celos contra Uribe, que claro, pues nosotros estamos militando hace mucho más. José Obdulio fue un poco más vivo y reconoció el liderazgo de este muchacho que también era cercano al clan Ochoa, pues son de la misma familia y eran muy cercanos. Incluso los Ochoa siempre han dicho que ese muchacho tenía que ser presidente. Eso es todo eso, Dios mío, uno lo mira y es increíble. Entonces, Qué Uribe fuerte, es, ¿cierto, Ricardo? Sobre todo sí, a los que por muchos años creímos en él, ¿no? sí, sí. Yo no voté por él, porque a mí me caía muy mal. Yo me volví uribista al fin, cuando iba para su tercer periodo, me volví uribista. Hubiera votado por él, por supuesto, pero ahí cuando él lanza a Santos y comenzó ya a advertir de Santos, ahí comienzan mis problemas. En cambio, resulta que yo siempre voté por Uribe y yo jamás voté por Santos, porque a mí Santos nunca me cayó bien. No, Santos es horrible. Sí, sí, sí. Un Se, Chucky, perdóneme, pero sí. se le, Nada se que le, ver, Dios mío, qué miedo. se le advirtió a Uribe y uno pensaba, pero ¿por qué no entiende? Pues estaba planeado. Estaba planeado, Claro, recuerde, véase el capítulo anterior de nosotros, sí, Destino Colombia, sí. todo es planeado, nada es lo que parece. Bueno, y entonces, ¿qué sigue pasando con el Entonces papá de los pollitos? está Álvaro Uribe Vélez, comienza a hacer toda su vida política. Él viene también del convito de Ernesto Samper y de Serpa. De hecho, Uribe apoyó a Serpa, a la candidatura de Serpa cuando se enfrentó a Pastrana. Es de izquierda. Sí, Serpa, pues obviamente afina al ELN, Samper absolutamente de izquierda, pero su campaña política en Antioquia, para el Senado, para toda esta cosa, siempre estuvo rodeado de la gente del MOIR, de la gente de Firmes, que era el grupo de Gerardo Molina, maoístas, el EPL, como lo denuncian varios compañeros de delito, el Ejército Popular de Liberación, que era una guerrilla maoísta, siempre estuvo rodeando y asesorando a Álvaro Uribe Vélez. Él es maoísta como lo fue su tutor y maestro Gerardo Molina, y por eso él se rodea Duque desde el principio. también, ¿cierto? Duque también. Duque es más de la línea de Santos, Lo pero digo por la ofrenda que vimos hace poco en una de estas claro, visitas claro, de Duque haciéndole la venia y todo, y yo dije, pero maoísta el tipo, pero de frente. total, total. Y Uribe también lo hizo. Lo que pasa es que eso no fue publicitado. Cuando se Ujú. murió este Juan Pablo II, citaron a todos los jefes de Estado pues allá a la ceremonia, y Uribe prefirió irse a la China a no sé qué cosas. Cuando José Obdulio Gaviria salió elegido senador, comenzó a viajar a China,
Y yo decía, pero si José Julio no es, yo pensaba que empresario, a traer cosas y esas cosas que para las tiendas estas de chinos y no, obviamente estaba haciendo lo que ahora se está evidenciando, que es esas alianzas del Centro Democrático con el Partido Comunista Chino, y estaba dando un parte de victoria. Cuando él fue elegido, yo lo he contado en varios escenarios, cuando organizamos la primera reunión del Centro Democrático, del nuevo partido, había una reunión alterna. Yo era parte de la junta directiva del Centro de Pensamiento Primero Colombia. Y me llamaron, yo ya salía y dije, Ricardo, usted no va a ir a la reunión. Le dije, ¿cuál reunión? Dijo, la del Centro de Pensamiento, con José Obdulio. Le dije, no tiene idea, se les debió olvidar, pero voy. Y ahí me metí. Dios mío. Y eso parecían compañeros míos de antropología de la Nacional, con sacos de lana, arhuacos, todos del MOIR, todos del MOIR. Yo conocí como unos 4, entre esos la esposa de la ex compañera de Francisco Mosquera, de bla, bla, toda esa gente. Es Entonces, como, me acordé ahora con lo que usted nos está contando de una invitada que también tuvimos en nuestro programa, Dianita Perafán, la líder indígena. la conozco. Dianita, cuando cuenta las reuniones que hacen de la ONU, de la Organización de Derechos Humanos y todo, dice, Rocío, eso es reunirse con, ellos se saludan, son los mismos con las mismas, son como los camaradas, ¿no? O sea, Diana dice, pero desafortunadamente, y se lo dije a Dianita, y ella sabe que la quiero y la respeto mucho, es uribista hasta el tuétano. Que yo le dije, ay Dios mío, Dianita, no termine por ahí, espero que en algún momento se dé cuenta que está como mal encaminada, ¿no? Porque también terminan cautivándolos y reclutando muchos cerebros que también les conviene, ¿no? Tener de su lado. Claro, claro. Entonces, en esa reunión, yo entré, estaba Fernando Alameda, me miró como mal, pues claro, ese tipo acá. Este es un infiltrado. Sí, y yo dije, no me invitaron, pero no, tranquilo, ahorita hablamos, que no sé. Entonces entra José Obdulio Gaviria por el centro como un gran emperador, le hicieron calle de honor. Como un Diosdado Cabello. ¿Sí? Y entró y subió un discurso a favor de Gerardo Molina, a favor de Marx. Dios. Y decía, y claro, decía, es que si dicen que el marxismo es estar a favor de los pobres, de la igualdad, de la justicia, yo soy orgullosamente marxista, y viva Gerardo Molina, y viva el marxismo. Y ahí fue donde dije, pucha. Estoy en el lugar equivocado. Comencé, entonces eligieron nueva junta directiva, a mí ni me dijeron nada, sino... Pues, ¿qué le iban a decir, Ricardo? Me sacaron de una, nombraron a todos estos del MOIR, y pasó el asunto, y bueno, yo ya tenía mis sospechas, porque a mí nunca me citaron a las reuniones para realizar los estatutos del Centro Democrático. Dije, yo quiero estar ahí, porque yo creo que la clave de un partido político fuerte está en los estatutos y está en el fundamento ideológico. Yo quiero estar ahí. Entonces, no, que no sé qué, que eso no sé. Me citaban en un lado y se reunían en otro. Entonces nunca estuve. Cuando vi el primer borrador, lo primero que se aprobó de los estatutos decía la ideología, la plataforma ideológica del Centro Democrático estará basada en las ideas de Álvaro Uribe Vélez. O sea, si el señor mañana dice seamos travestis todos, pues eso es ley. Entonces así lo dejé claro, pero bueno, pasó el asunto así, antes de ir con el tema de Uribe. Luego estuve yo me iban a sacar. Yo dije, un momentico, mi familia la tuve que sacar del país porque estaba amenazada, yo tengo que mantenerlo, necesito trabajar, entonces necesito algo. Entonces me dieron una UTL, le dije lo que sea, pero claro. Pues yo me lo he ganado, me gané balazos, me gané atentados, pues, hombre, yo he luchado mucho por eso. Me van a sacar. José Obdulio dijo, no, es que yo no voy a tener nadie más en la UTL, sino solamente una secretaria. Es la UTL más grande. Bueno, ahí empezaron las cosas. Finalmente molesté tanto, presioné, que me dijeron que me citaron en una reunión en el Virrey, la cafetería del Hotel de Tequendama, Bogotá, a las 8. Yo llegué como a las 7:30. A ver qué. Iba llegando por ahí y yo llegué a las 7:30 y estaban reunidos Rangel, desde la Juco. Sí, sí. Estaba reunido Alameda, Paloma Valencia, otra marxista, con toda la gente del MOIR,
con la esposa de Francisco Mosquera, con el cuñado de no sé quién, todos esos los pillé reunidos. Y eso no sabían qué hacer, ni para dónde mirar, ni nada. O sea, ya estaba eso cantado. Entonces, entré finalmente a la UTL de Rangel con la advertencia de que no debería publicar nada en contra de gente del Centro Democrático. Yo dije, pues, obvio, si yo me he callado, ustedes saben mi opinión sobre toda la gente del M19 que está en el Centro Democrático y por cariño, pues no he ahondado en los temas ni he presionado con él, pero decir que los quiero tampoco. Bueno, entonces pasó así, estuve en la UTL, no duré creo que ni un mes y comencé a publicar seguía publicando yo sobre los Galán, sobre los escándalos de la UNP con Andrés Villamizar y me llamaron al orden, Uribe, José Obdulio y Rangel. En la reunión no estaba Uribe, pero estaba Obdulio y Rangel y Alameda. Me dijeron que o cerraba Periodismo Sin Fronteras o me iba. Yo le dije, pero es que tengo mi familia afuera, yo necesito este trabajo. Claro. Entonces me dijeron, no. O sea, lo estaban censurando. Sí, me censura. Yo le dije, eso se llama censura. No, lo lamentamos mucho, pues que tenemos negocios. ¿Tiene negocios con los Galán? ¿Pero de qué estamos hablando? Digo, entonces que estoy mal yo. Entonces no son enemigos. Y no, dígame si son enemigos o no. Entonces Rangel me dijo, no, somos amigos. Y tenemos negocios y usted nos está entorpeciendo. Y tengo la grabación. Yo grabé. Muy bien. Yo no soy tonto. Entonces yo grabé y entonces me dijeron, no, entonces que no, que me iba. Le digo, yo me voy. No, yo no voy a cerrar Periodismo Sin Fronteras, yo me voy. Pero entonces déjenme estar aquí, era como mediados de diciembre, déjenme estar aquí enero y febrero, que es una cosa muerta en el Congreso. Claro. Gano esa plata y con eso me voy para Estados Unidos, porque ya tengo mi familia, la tengo viviendo en un garaje. Entonces, menos que sí, no hay ningún problema. Salgo yo de la oficina, me da por pasar a la oficina de contratos y voy a averiguar. Y cruzo allá, doy la vuelta ahí al edificio del Congreso, entro, pregunto, dijo, pues acabaron de llamar de la oficina de Uribe, su contrato está cancelado. ¿Qué tal lo tráfugas, ah? Dios bendito. Por no decir la palabra que es. Sí. Pucha, dije, pero me dejaron así. Dije, ¿qué es esto que está pasando? Nivel de que los pillaste, sí. Que ya no les funcionaba porque se les cayó todo el andamiaje. Yo seguía confiando, sin embargo, en Uribe. Y esto fue a espaldas de Uribe. Entonces yo les dije, en la reunión les dije, que eso fue el orden de Uribe, me dijeron. Y yo no creo eso, llamemos a Uribe. No, que lo vamos a llamar para eso. Y yo voy a marcar, no. Pues dije, eso es mentira. Así hablé con Uribe. Y lo primero, y lo hice salir estaba una plenaria para allá, lo hice salir de la reunión, porque pues, para mí era un asunto vital, imagínate. Me quedé sin trabajo ni nada, y mi familia en Estados Unidos aguantando, no. Entonces salió él, y lo primero que me dijo es, doctor, usted lo quiere mucho, José Obdulio. Le dije, pues me querrá mucho, pero mire lo que me hizo. Increíble que lo maltraten por ayudar a haciéndose el tal, por ayudar a los Galán. Le dije, mire, presidente, yo necesito saber la verdad. O sea, usted me puede ayudar a un trabajo en el Centro Democrático, algo que necesito. Nadie me da trabajo a mí por todo lo que yo he hecho a favor de ustedes, del uribismo. He ganado muchos problemas. Entonces, me dijo, sí, eso lo vamos a consultar. Pero yo no le creí. Entonces le dije, yo aspiro a tener un puesto en el Consejo de Bogotá, en la lista del Consejo. Sé que eso es, digamos, por mérito, pero necesito tener la certeza de que puedo disputarme ese puesto. Yo conozco muy bien Bogotá, la he trabajado no políticamente, pero sí ayudando a la gente en Bogotá. De hecho, la gente que yo ayudé fue la que ayudó a subir a María Fernanda Cabal. Eso lo sabe. Entonces le dije, yo he hecho un trabajo social en Bogotá y conozco muy bien la problemática de Bogotá y no la he trabajado políticamente. Podría hacerlo. Entonces yo necesito saber, presidente, si ese proceso va a ser limpio. Entonces me dijo, tiene total garantía, doctor Ricardo. Y yo le creí. Entonces me quedé y le dije a mi familia aquí que esperara un poco más, que estaba mirando modos de conseguir empleo. Yo podía ganarme, yo sabía que los otros candidatos para el Consejo de Bogotá no tenían ni idea de Bogotá. Estaba la hija de Angelino Garzón,
estaba gente del Polo Democrático, unos rateros allá que estaban robando con colegios, o sea, una cosa brutal. Entonces yo dije, yo en un debate los destrozo. No me dieron oportunidad. Entonces yo comencé a mirar la cosa, cómo estaba funcionando, me fui a hablar con Pacho Santos y le dije, Pacho, pues dígame la verdad. Y él fue el único que me dijo la verdad. Dijo, Ricardo, usted no lo quieren acá, yo lo lamento mucho. ¿Nacho Santos? Pacho dijo, no lo quieren acá, lo lamento mucho porque usted ha sacrificado mucho en favor del uribismo, pero aquí no lo quieren y la lista ya está hecha. No va a haber nada, está hecha y se lo advierto de una vez, quien la va a encabezar es la hija de Angelino Garzón. Y pero es comunista, digo, no importa. Y el segundo puesto y el tercero va a ser para gente del Polo Democrático, yo quedé. Y ya que metió usted ahí a Pacho Santos, ¿qué? Porque hace parte de todo eso. Sí, Pacho Santos, a mí me cae bien. A mí también, pero pues no podemos negar que interés no es de derecha. Ahí, ¿qué? Él no es derecha. Igual que su hijo Gabriel, o sea, que su hijo Gabriel todo el tiempo en el Congreso que legalicen la droga, que yuyu, que entonces uno dice. Son liberales, el liberalismo es izquierda, como liberales. Tal cual. Como liberales, María Fernanda Cabal. Entonces, eso pasó ahí, yo tuve que viajar, al mismo tiempo que me estaban haciendo esta persecución en el mismo Centro Democrático, me salieron las demandas de Ángela María Buitrago por el tema del Palacio de Justicia. Sí. Salió en la prensa que yo estaba organizando un golpe de Estado contra Santos. Ah, bueno. Al lado del general Ritualejo, el hombre preso, y yo sin con qué comprar una pistola. Qué poderoso tú, ¿no, Ricardo? Qué poder, Dios mío. Como si yo fuera capaz de sacar un tanque de una guarnición. Cosa tan ridícula, pero yo dije, aquí ya me están montando la cosa para meterme preso. Eso es otro tema que Dios mío. Pues viajé, pero el tema de Uribe, cuando el hombre comienza a hacer su política, la hace al lado de toda esta gente del EPL, maoístas. Los paramilitares, mira tú, los grandes comandantes paramilitares, todos vienen del EPL, maoístas. Y la gente piensa que es que el paramilitarismo es de derecha. No, el paramilitarismo es de izquierda. Y es la vieja táctica, el viejo engaño de crear algo peor que lo que ya existe. O sea, las FARC existían, eran horribles y crearon algo mucho peor de nivel de sadismo y toda esa cosa que fueron los paramilitares. Entonces la gente comienza a decir, si esto es la derecha, yo sigo con las FARC, sigo con Petro, sigo con Tiro Fijo, con Timochenko, con toda esa gente. Ese es el propósito. Y de ese propósito forma parte Álvaro Uribe Vélez. A él le matan el papá, que era muy cercano, era un traqueto de Pablo Escobar. Cuando lo matan la guerrilla, el mismo Pablo Escobar le envía ¿cómo se llama? Es un obituario, lo publica en El Tiempo, en periódico allá, no sé si fue colombiano, ¿dónde? Allá en Medellín, Medellín y Tugurios. Eso no es un secreto. ¿Y cómo va a negar eso? ¿Cómo van a negarlo? Es como negar a la mamá, ¿no? Claro, como cuando dicen de José Obdulio Gaviria, los Pastrana dicen que él era asesor, primo, pues era primo, pero era asesor de Pablo Escobar, asesor jurídico, asesor legal, era abogado. Claro que eso es cierto. Y nadie lo ha desmentido. La misma gente, como Popeye, lo contó el osito, ¿cómo se llama? Roberto Escobar. Lo cuenta en su libro que allá iba José Obdulio cuando estaba incluso en la cárcel, esta famosa cárcel, entre comillas, esta mansión de la catedral. La catedral que hizo César Gaviria para Pablo Escobar. Correcto. César Gaviria, y ahí estuvo metido Fernando Carrillo, que era su ministro de Justicia, que luego fue apoyado por el uribismo en pleno para ser elegido procurador. Todo es la misma cosa. Entonces Uribe se rodea. O sea, a nosotros nos actúan y muestran unas enemistades y unos odios para que uno termine precisamente, ¿no? Agarrando para la izquierda, para la derecha, para este ladito, pero al final ellos en la intimidad se abrazan, hacen negocios y finalmente están buscando lo mismo, ¿no? Poder. Es lo mismo. Uribe obviamente comienza a combatir las FARC, ya por una cuestión personal, le mataron al papá. Así es. Y además es maoísta, entonces no le gusta el proyecto de las FARC, entonces aprovecha y los combate. Entonces no fue un trabajo y por eso también es metido en el tema de Destino Colombia, como el presidente que necesitaban para eso. Pero mira que en una entrevista con Timochenko, siempre Timochenko dijo,
no, él nos combatió y nosotros siempre, él nos ha buscado para arreglar las cosas. Y nosotros hemos querido ayudarle, pero es que él no se deja, se ríe. Y Uribe siempre los buscó en su presidencia, cuando llegó a ser presidente. Pero inclusive supimos que mandó hasta Duque en el momento que estaban en Cuba, ¿no? Con el tema de los falsos acuerdos, dice que Duque también estuvo por allá. Sí, eso lo publiqué también, Pedimos Sin Fronteras, Okay. en su momento. Durante el gobierno de Uribe, él anunció, y están los videos, diciendo hay que hacer la paz con estos señores, si hay que darles curules se les da, si hay que reformar la Constitución se les reforma. Negoció el no sin ningún permiso, Ricardo, o sea, no es no. ¿Cómo no se entiende eso? Y se fueron con Pastrana, con todos los demás, a negociar el no. Sí, por eso es que yo aseguro que Santos no lo traicionó en la parte programática ideológica, sino en puestos y en protagonismo, porque se llevó el Nobel que era para Uribe, se lo quitó. Era un tabur, es un maestro del engaño el Santos. Entonces Uribe viene de esa parte, por eso combate a las FARC sin ningún dolor, deja quieticos, por ejemplo, al cartel de Cali. Mira lo que le hizo, la gran trampa que le hizo a Londoño y a Plazas Vega, que todavía juran que el señor es combatiente firme contra el narcoterrorismo. ¿Estamos hablando de Fernando Londoño? Fernando Londoño Hoyos, que fue ministro de Álvaro Uribe. Que yo todavía no entiendo, uno lo escucha, para los que nos están escuchando, es el mismo señor de La Hora de la Verdad, que tiene un programa excelente, y uno lo escucha y se maravilla porque es un hombre muy intelectual, académico, tiene mucha conocimiento en su cabeza, pero caramba, ¿por qué sigue defendiendo a Álvaro Uribe Vélez? Por Dios. Porque él es humanista. Londoño es humanista, entonces él tiene ídolos, en este caso es Álvaro Uribe, y él no concibe que Álvaro Uribe sea un hombre de izquierda. Pero además, Ricardo, si me lo permite, pueden ser muy humanistas, pero es que a la hora del té, cuando usted mira todo este grupete de personajes, Pepitos, Juanitos y eso, son unos vividores, han vivido de la teta del Estado toda la vida, entonces ni siquiera les importa de dónde es usted, si es maoísta, marxista, el que sea, le interesa que les den contratos, que los mantengan ahí, y todo el tiempo han vivido de la teta del Estado, ¿no? Cierto. O sea, ellos de principio no tienen nada, Ricardo, nada. Sí, eso parece que es por ahí. Eso es ser humanista, no es venderse al mejor postor. Así es. Y es como ese doble rasero, ¿no, Ricardo? Porque es como cuando yo a usted lo condeno, a usted lo señalo, pero mientras tanto justifico y abrazo al otro que no me cae tan bien, que es un poco lo que le está pasando a María Fernanda Cabal, que yo admiraba profundamente, y se encuentra uno con una cantidad de cosas interesantes que dice, pero caramba, sigue idolatrando a su falso ídolo de barro y sigue representando a ese partido. Entonces uno dice, por acá no es. María Fernanda Cabal no idolatra a Uribe. Antes no lo hacía, por lo menos. Ella era una de las personas que me advertía sobre el izquierdismo y la bajeza de Álvaro Uribe Vélez. Decía, usted pues se está metido ahí, ese es un enano y pues no sé qué, que si sé cuántas, que esto, que lo otro. ¿Y entonces qué le pasó? ¿Intereses? Yo creo, yo le decía a María Fernanda, yo peleaba mucho con ella, no, María Fernanda, ¿cómo vas a decir eso? Eso no es así. Pero ahora lo adora. Lo adora y... ¿Pero será para que le dé la bendición, el aval? Yo puedo creer eso, porque yo sé que, o sea, pero es que ese nivel, yo no manejo eso, o sea, como en Twitter a lanzarse odas y alabanzas a Uribe, sabiendo quién es, solamente para lograr un propósito, de pronto puede que piense que está haciendo lo mismo que hizo Uribe, engañar, pero eso no está bien. Eso no está bien y para mí le quita mucho más de lo que le da. Además, ella es liberal. Ella es liberal y lo ha dicho. O sea, María Fernanda sí no es de izquierda. Es de izquierda porque es liberal. O sea, digamos... Pero no es la marxista, ni la maoísta, ni nada de eso. No, digamos, es marxista cultural. Es que, mira, ahí viene el tema de las grandes divisiones. Entonces, no, María Fernanda apoya el marxismo cultural, el libertarismo, que le hace el juego al marxismo cultural, pero también en lo económico es el liberal no sé qué, pero esto es como conservadora. Soy conservadora. Ahí está el asunto. Cuando uno pone, digamos,
tabula rasa, ese asunto de decir, el humanismo es todo esto que no obedece los preceptos y los principios cristianos contenidos en las escrituras, pues ahí cabe todo. Así es. Ahí cabe todo. Y el cristianismo es esto. Lo que pasa es que la gente piensa que el cristianismo es obligar a toda la gente a rezar por las mañanas y darse látigo o qué sé yo. No, son tomar esos valores y hacer un plan de formación de un Estado. La descentralización, la federalización es un tema que está contenido en las escrituras. El libre mercado está contenido en las escrituras. Los impuestos bajos están contenidos en las escrituras. Todo eso está contenido ahí. Son principios que se pueden aplicar a una vida, digamos, de Estado. Que la gente piensa que la religión no tiene nada que ver con el Estado. Eso es un gran engaño. Resulta que las creencias sí tienen que ver con la formación de un Estado y de eso depende el éxito o el fracaso de cualquier nación. Yo te iba a mencionar, por ejemplo, en la época del Imperio Romano, en la época en que nace Jesús ahí, el Imperio Romano abarcaba 3 continentes, el sur, el oeste de Europa, el oeste de Asia, el norte de África, y en sus límites quedaba Bretaña, Galia, España, Suiza, todos los países al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Asia Menor, el norte de África. Los emperadores implantaron ese modelo de un gobierno absoluto concentrado en su persona, con todos los poderes políticos, militares, religiosos, administrativos. Y es el mismo viejo sueño globalista que nace en Babilonia. Es que es un intento que ha hecho los enemigos de Dios por Así es. un régimen demoníaco globalista. Eso no es nuevo. Esto es una guerra espiritual, es clarísimo, Ricardo. Es la guerra entre el bien y el mal, así de claro. Y de nosotros, con ustedes, online oyentes, online televidentes, depende que ellos alcancen sus cometidos, sus objetivos. Ellos avanzan y avanzan, y mientras nosotros sigamos sin pensamiento crítico, sin cuestionar, apartaditos además de la mano de Dios, ¿no? Eso de que la fe se nos olvida, todos los días como que nos despertamos sin propósito, sin importar para dónde vamos, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, y nos la pasamos como en ese ajetreo y en ese diario vivir casi que sin tener metas claras, se nos olvida qué queremos, se nos olvida que en esencia siempre hay que estar conectados con algo, mientras ellos logren seguirnos esclavizando, desde tanto engaño, desde tanta mentira, desde tanta oscuridad, pues van a lograr sus objetivos. Por eso la insistencia de generar espacios como este, Ricardo, como el que usted tiene con Periodismo Sin Fronteras, para despertar a nuestra gente, para decirle, hey, cuestione y mire que todo lo que está pasando no es normal y que esto no nos está llevando a buen puerto. O sea, a mí me parece increíble que la gente hoy esté viviendo lo que está viviendo, pandemias, obligatoriedad en las vacunas, pasaportes obligatorios para que usted se pueda movilizar, para que pueda hacer algún tipo de actividades y que les parezca normal. O sea, si regresan a la época de Alemania, inclusive en la época de Allende en Chile, para estar más cerca, cuando les pedían esos carnets de racionamiento y eso para la comida y eso, ¿les parece normal que hoy nos estén exigiendo para aparentemente ser libres un carnet? Pues si fuéramos libres no nos pedirían ningún carnet de vacunación, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde estamos permitiendo las cosas, Ricardo? Entonces, Ricardo, María Fernanda Cabal, que ha tenido un discurso, yo que era de sus devotas, yo creo que era de la presidenta de la Cruz del Fans porque me encantaba su políticamente incorrecto, ¿no? Pierde todo su peso cuando decide quedarse al lado de este señor que ha sido un impostor, pierde toda credibilidad. Y no solamente eso, porque es una cosa que puede molestar, pero finalmente pues sí, la señora es coherente. Pero cuando María Fernanda, a quien estimo, cuando María Fernanda sale a decir que apoya el aborto en las 3 modalidades o causales que da la Corte Constitucional, una corte impuesta por la ONU para pervertir y para implementar el globalismo. Una corte pro muerte, Ricardo, claro. Eutanasia, aborto, todo lo que sea de muerte, están ellos ahí pintados. Sí, entonces promueve, dice que está de acuerdo con el tema del aborto y apoya parte de la ideología homosexual, no las cartillas, pero los homosexuales son chéveres. Entonces, eso no puede ser posible, porque ahí ella entra y está llamando bueno a lo que Dios dice que es malo. Así y eso para mí ya es suficiente. Ella entra dentro de ese gran olla
Se mete en ese juego, nos imaginamos también por sus ambiciones políticas, pues porque no están en la política para pasar desapercibidos, ¿no? Todos estos, estas fichas tienen su sed de poder. Hablemos de Juan Manuel Santos. Hablemos de Juan Manuel Santos, ese personaje que es de odios y amores, ¿no? Porque hay mucha gente que lo admira y le parece el mejor para mí desgobierno. Hablemos de ese personaje. Juan Manuel Santos vemos que se preparó para esto, tipo muy hábil, muy hábil. Muy ¿Es sobrino del cura Camilo Torres? No, eso no es cierto. Ok. Eso no es cierto. De hecho, él es Santos Calderón. Él tiene un parentesco muy, muy lejano con un familiar del cura Camilo, pero no son familia. Eso es mentira. Yo pero tengo... Lo que sí es cierto, Ricardo, es que cuando nos vamos hacia atrás, y en eso había sido muy enfática María Fernanda Cabal en su momento, cuando recordaba la naciente o la creación del partido M19, cuando se juntaron estos burgueses adorados, entonces estaba Gabriel García Márquez, estaba el hermano de Juan Manuel, ¿no? Estaba Enrique Santos Calderón, estaba el señor Bate Mancayón, crean la revista Alternativa, ¿verdad? Que luego es lo que te termina convirtiéndose en Semana, cuando estaba con otros directores y eso, después de que la compró el hijo del señor López. Y toda esta ideología empieza a sembrarse desde ahí. Es que a veces creo que la gente, Ricardo, si me lo permite, piensa que ser de izquierda es ser de origen humilde, ¿cierto? Que usted pertenece por allá a las comunas, al estrato no sé qué, y la gente no ha logrado comprender que tenemos una burguesía de izquierda en nuestro país, que es la que nos gobierna hace tiempo y manda y hace lo que se le dé la gana y pertenecen a esa agenda globalista. O sea, la gente tiene que entender que ser de izquierda no es de estrato social. Cualquiera puede ser de izquierda, ideología. Sí, el humanismo y el cristianismo tienen esas grandes diferencias. El humanismo busca eso, busca el globalismo, busca la perversión de los valores cristianos, la anulación de Dios en todos los estamentos de la sociedad. El cristianismo busca todo lo contrario. Ahí entiende uno por qué el globalismo pues, tiene que estar dirigido por ricos, no puede estar dirigido por pobres. Entonces, son los dueños, eso hay que reconocerlo. Tienen una agenda que muy difícilmente será tumbada. Pero mira, te está hablando del Imperio Romano cae. Sí. El Imperio Romano cae gracias al cristianismo. Y no porque los cristianos se hayan armado con machetes y eso, sino porque en el Imperio Romano se aplicaba. Mira que el humanismo dice, cuando llega en el Renacimiento, dice, hay que recuperar los valores de la antigüedad grecorromana. ¿Esos valores cuáles eran? Pues, el paganismo, el homosexualismo, de la élite, el control total, todo eso. Esos son los valores, el globalismo, son los valores que recupera el humanismo como corriente ideológica moderna, pero es la misma corriente ideológica de siempre. Entonces el Imperio Romano está ahí y está diciendo que las cosas deben funcionar de tal manera, tienen cientos de dioses, se considera el emperador el representante de Dios en la tierra, se hace la voluntad de él, los dioses eran una cosa que no se sabía que querían, o Zeus mismo era homosexual, entonces estaba bien, al otro día se convertía en animal para fornicar una mujer, o sea, era una cosa loca. Enferma, ¿cierto? Estamos manejados por psicópatas, Ricardo. No había un fundamento bajo el cual hacer un sedazo, decir esto es bueno y esto es malo, solamente el capricho del emperador. Cuando llega el cristianismo con la adoración con el tema de Jesús, entonces los romanos dirán, Jesús es otro más, eso no importa, no hay ningún problema. Bienvenidos, háganle. Y los formalizan y todo, pero empiezan a darse cuenta que el cristiano basa todo su sistema de creencias y todos sus juicios de valor en lo que dice la Biblia. Entonces el cristiano se da cuenta que el emperador es un corrupto, que el emperador no está haciendo las cosas a la manera de Dios, que el emperador es falible, que no es Dios, que es un hombre, y eso se cae y por eso es el problema. Entonces, obviamente el Imperio Romano cae, donde hay el homosexualismo, caen los imperios. Y la Biblia dice por qué, es un tema también que está en el libro que yo te menciono, que escribí, te lo voy a pasar después. Entonces, eso pasa con el cristianismo, es supremamente peligroso, por eso siempre ha estado oculta la Biblia, y a los que leen la Biblia los persiguen, a los que traducen la Biblia los persiguen, porque la Biblia, vuelvo y te lo repito, quien la lee y la obedece, es imposible
de ser esclavizado. Entonces, llegan aquí nosotros como origen, como producto del humanismo, nos dicen que es lo que diga Bolívar, te lo repito, lo que diga Santander, o Camilo Torres, o Santos, o Uribe, pero la gente no va a la fuente, tienen su Biblia ahí, pero no la lee. Si la leyera, esa es la solución. Tú preguntabas cuál es la solución, esa, no hay más, no hay absolutamente ninguna otra. Entonces María Fernanda Cabal dice que es derecha, vamos a María Fernanda, pero dice hay que apoyar el aborto. Eso ya no, perdón, eso está en contra de lo que dice Dios. Solamente ese tema. Que hay que apoyar el tema homosexual. Eso no es, eso está en contra de lo que dice Dios. Dios llama a los homosexuales, los llama abominación, que es la palabra más fuerte que se pueda usar en las escrituras contra un pecado. Pero tal cual, lo que pasa es que hoy en día está la exigencia del ser políticamente correcto, porque si usted habla en contra de algo que usted no comparte por su fe, por sus convicciones, por lo que sea, le dicen que usted está hablando desde el discurso del odio y que es homofóbico, así de sencillo. Claro. Y la gente le tiene pánico a que lo metan en ese grupo y permite entonces todo, Ricardo, con tal de que no lo llamen así. Mira, en el libro que te cuento describo cuándo empieza todo esto, y en tiempos modernos hay una especie de carta de navegación que escriben dos homosexuales norteamericanos. Uno es psiquiatra y el otro es experto en medios, publicista de mercadeo y toda esa cosa, y diseñan el plan de navegación del homosexualismo, de la agenda. Y el primer paso es eso. Debemos quitar esa imagen que tenemos los homosexuales en la psiquis de la gente, de decir que Así somos es. perversos. Debemos mostrarnos los más normales del mundo. Ricardo, ventana de Overton, normalizar lo inimaginable. Por eso ahora en cada escenario de nuestra vida nos lo muestran. Entonces, usted está viendo Netflix y ahí sale una pareja X o Y. Donde usted, entonces, para que usted termine en su subconsciente aceptándolo y diga, le parezca normal, punto. Exacto. Por eso empiezan los programas de televisión, meten el homosexual, divertidísimo, inteligente, simpático, chévere, como dice María Fernanda, y la gente lo va aceptando y dice, oh, esto está chévere, eso está bien, es normal. Eso forma parte de ese plan de normalizar lo que es abominación para Dios. Es que el homosexualismo, y lo describo muy bien en mi libro, no es una cosa de gustos sexuales, es una cosa espiritual que siempre trae la ruina de las civilizaciones donde se implementa siempre el Además, caos. Ricardo, tal cual. Además, Ricardo, permítame decirle y a nuestros online oyentes que hoy estamos con ese numeral falsa derecha y todo esto tiene que ver con esa falsa derecha, lo que se teje y los entornos que ellos mismos han creado para lograr mantener ese poder, particularmente en nuestro país, bueno, y en otros escenarios. Y es como nosotros nos hemos dejado también engañar, ¿no? Primero, permitiéndonos todo el tiempo ser políticamente correctos, ¿no? Pero además es no atrevernos a rechazar esas cosas que no nos gustan, porque si partimos cuando están utilizando desde la ideología de género la palabra género, el género aplica, señor, para los géneros literarios que nos enseñaron, para el género bachata, merengue, vallenato, para la música. El resto es biología, porque usted puede llamarse como quiera, usted puede decir que hoy es una florecita, mañana una vaquita, mañana una estación de metro, pero su ADN en su biología a usted le dice, ¿es macho o es hembra? Punto. Puede ponerse tacones, puede quitarse el pelo, puede ponerse una muñita, una florecita acá. Es su ADN, es la biología y así es la creación de Dios. Puede decorarlo como quiera. Ahora, que usted se meta en esos cuentos y que usted decida porque ahora eso está de moda y porque lo acepte, ya es su decisión. Pero hablemos claro, Ricardo, así le molestemos a mucha gente, seguramente mucha gente se saldrá del programa, no interesa. Hay que aprender a hablar las cosas claras para que la gente se ubique. Y sí, hay cosas buenas y hay cosas malas. En la vida no se deben aceptar esos grises, porque en esos grises es donde se mete la gente a hacer chanchullos, torcidos, a ser corrupto, a ser mala persona. Seamos buenos y empiece a rechazar esos caminos que a usted le parecen tan interesantes, pero que desafortunadamente no lo van a llevar a buen puerto, Ricardo. Me haces acordar que aquí en Florida hubo una exposición de Van Gogh a la que yo quise entrar. Sí. Y solamente entraban los gratis, los menores de 5 años o algo así. Entonces yo dije, yo fui. Entonces, no, usted tiene que pagar no sé cuánto, como 40, 60 dólares, yo no sé cuánto.
Yo le dije, no, yo me autorreconozco como un niño de 4 años. Tal cual. Y no me dejaron entrar. Ahí sí no. Ahí sí, ahí sí Ah, no. ya. Es lo mismo que aplican las abortistas feministas. Mi cuerpo es mi decisión para dejarle matar a su bebé. Pero Sí. cuando yo no quiero vacunarme, entonces mi cuerpo no es mi decisión. Es que son súper convenientes, ¿cierto? Son súper convenientes. Sigamos con Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, siendo periodista, a ver, cuando lo lanza Uribe, yo hice una investigación y se la pasé a Fernando Londoño sobre el izquierdismo suyo. Consulté todas las columnas de la ley, toda su trayectoria y dije, el tipo es de izquierda. Londoño decía que eso era imposible porque el tipo era de la oligarquía. Yo le dije, pero es que la oligarquía es la que dirige la izquierda, doctor Tal Londoño. cual. No me creyó. Fue elegido, fue ungido Santos y mire todo lo que hizo. Bueno, Santos escribió abundantemente, por ejemplo, sobre los derechos homosexuales para casarse, para tener hijos, para convertirse en referentes morales y educativos a favor de la izquierda armada. Santos es un hombre de izquierda del que yo publiqué muchísimo en Periodismo Sin Fronteras. Soy el primero que publico que el tipo era el camarada Santiago, y que viajó para ser formado en Cuba, fue cooptado por el Departamento América, formado durante muchos años. Su hermano Enrique, como bien lo mencionaste, pues de los padres de la guerrilla armada, muy amigo de Tiro Fijo, creador de los del M-19. Súper cercano al señor de Cuba, por favor, Por supuesto, a los Castro. Claro, y Juan Manuel Santos también. Él empezó Sí, a pasar señor. sus vacaciones allá y bueno, son financiados por esta gran agenda globalista. Mira que, por ejemplo, la historia de los Santos también la publicó en el libro. Es bien interesante, muy interesante porque comienza con Eduardo Santos. Cuando llega a Bogotá, el tipo muy talentoso para escribir, no hay que negárselo, masón, y ve a esta niña, Lorencita Villegas, y la enamora porque el papá es dueño del tiempo y le compra el tiempo por unas monedas y pues claro, con ese talento este señor y el apoyo de la masonería pues comenzó a controlar toda la vida política. Tuvo una niña, esa niña murió en extrañas circunstancias donde un libro que se llama El Tío dice que estuvo involucrado Hernando Santos, el padre de Pacho, y Daniel Samper Pizano. Okay. El hermano de Ernesto Samper. El hermano. Okay. Estuvieron involucrados ahí, entonces luego vino un tema del robo de las acciones, porque Eduardo Santos dijo que la mayoría de las acciones iban para los empleados del diario y el resto para la familia. Entonces, según el libro, Hernando Santos, el hermano de Pacheco, no me acuerdo cómo llamaba él, de Fernando González Pacheco, Okay. médico cabelino, el médico cabelino estaba, y un médico que no me acuerdo cómo se llamaba, lograron torcer, falsificaron el testamento y lograron quedarse con las acciones. Por eso a Daniel Samper Pizano le dan 3 acciones. Porque ¿qué tiene que ver ahí? Si el papá, si Eduardo Santos ya no quería de tipo, porque estuvo metido en la muerte de la hija. Claro. Lo mismo Hernando, o sea, Dani lo recibía. Entonces, Daniel Samper se da cuenta de toda esa cosa y comienzan a hacerse la repartija de las acciones, por eso son tan ricos. Hernando Santos se queda con varias, el papá de Juan Manuel, que es Enrique, un hombre decente, finalmente también peleó por lo suyo y le dieron algunas, pero de ahí viene toda esa prole, toda esa prosapia, todo ese linaje de los Santos. Incluso Juan Manuel Santos también tiene que ver mucho con la agenda gay, yo lo insisto, porque es un tipo sin valores. Yo entrevisté alguna vez a la terrorista Marilú Rodríguez, la bomba, en la Escuela Superior de Guerra. Sí, sí, sí. Y ella me contó, me dijo que ella iba mucho a las rumbas de Juan Manuel Santos en su apartamento, rumbas gay, donde Juan Es Manuel, lo mismo que la gente desconoce del mismo Gustavo Petro, ¿no? Tienen sus gustos Rosita. Y eso, tal cual. Le dicen Rosita, a Santos no sé cómo le decían, pero incluso me dijo que se vestía, le gustaba mucho vestirse como drag queen, con tacones y esas cosas, no sé, son unos brasieres, son unas cositas que se ponen acá rosados y Como unos topsitos, sí. Eso, y cucos rosados de encajes, y le fascinaba.
De hecho, un amigo vio una foto de que tomó otro amigo mutuo, gay, las tomó en una de esas fiestas y, pucha, tratamos de que nos la dejara, pero no dijo, no, no, a mí me matan. Yo más, saben que todo el mundo sabe que yo la tomé, me matan. Entonces, bueno, está eso por el lado de Juan Manuel Santos, un hombre absolutamente de izquierda, pervertido, no le importa sino él, le importa el dinero, y le hace juego este gran montaje del globalismo. Por supuesto, es al lado de Soros y eso. Petro lo mencionaste, lo conocen en el mundo travesti como Rosita, y es el ungido para ser el próximo presidente. Tal cual, tal cual, tal cual, eso está clarísimo. No por nada, no fue cuestión de suerte, que ahora ya el Consejo Nacional Electoral ya les dio, ¿no? La autorización para que ellos sean el partido, ya les dio esta figura, que era la que venían embolatando hace muchísimo tiempo, ya la tienen, o sea, las cosas no pasan porque sí, todo está diseñado, así como fueron el diseño de Destino Colombia, ese es el próximo ungido. Aunque a mí me surge también un escenario que es un Alejandro Gaviria, ¿no? Un Alejandro Gaviria que también está ahí muy metido y que a mí me parece que es muy parecido a un señor Petro. Sí, son de la misma línea, incluso de los Tal mismos cual, gustos sexuales y tal cual. el tema de la droga y toda esa cosa. Yo no creo que llegue a ser presidente, pero puede sonar para una fórmula Exactamente. o algún ministerio que venga encaminado a instaurar la agenda globalista. Mira, quien le aprueba nuevamente el regreso de la personería al partido de Petro es la Corte Constitucional. Así es, sí, señor. Todo está Sí, unido señor. ahí, todo Sí, está señor. unido. Preciso, después de muchos años de estar como en la lucha y la cosa embolatada, hoy, ¡pum!, ya, listo, aprobado. Cuando Sí. eso surgió, yo dije, ese es el que le ha venido abriendo el camino. Fíjese que usted, cuando hablamos precisamente, también lo mencionamos en el programa anterior, esos presidentes de transición, como el caso de Macri, el mismo caso de Duque, cuando la gente dice, es que el país está como está, pues precisamente ante los planes se debe crear una crisis para luego crear una aparente solución. Es lo que ha creado el desgobierno de Duque para que la gente consternada, aburrida, desesperada, salga corriendo a votar por Petro. A decir, yo quiero el cambio, quiero algo distinto a esa falsa derecha que siempre nos ha gobernado. Entonces, el señor Duque, buen personero globalista, sí que ha hecho muy bien la tarea como presidente de transición para que ahora sí lleguen sin máscara los otros a decir, las cosas van a ser así. Hablemos de Rafael Nieto Loaiza. Rafael Nieto es un hombre que a mí me gustaba mucho en un principio, pero fui descubriendo que el hombre era abogado del Partido Comunista Chino y sus intereses en Nicaragua, en Colombia. Mire lo que hizo Nieto con el tema de Colombia. Dejó que nos condenaran por el tema perdió el mar, primero que todo. El tema del Palacio de Justicia no hizo absolutamente nada. Yo alguna vez yo peleé con él hace poco porque yo le mandaba todo lo que publicaba y me insultó muy feo. ¿Qué cosa, Dios mío? Muy feo. Yo también, pues yo tampoco me dejé. Además tiene una hermana y su hermana está casada con un señor que representa muy bien muchos intereses de Soros en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Y Rafa por ahí hace unas asesorías y no estoy mal de lo que hemos podido como indagar. Sí, ha sido abogado desde el Partido Comunista Chino, y lo repito, en los grandes intereses chinos en Colombia, que es Partido Comunista Chino, él es un ferviente apoyador de ese tema. Mira, su papá, Nieto Navia. O sea que también es maoísta. Nieto Navia fue abogado, no sé si presidente de la Corte Interamericana, pero fue abogado de ahí y una de sus grandes logros fue convertir en héroe a un guerrillero salvadoreño. Yo cuando estaba Nieto Loaiza de precandidato se lo dije, yo descubrí esto y lo descubrí porque la tesis de Iván Duque es sobre ese guerrillero. La tesis que él nunca quiso mostrar, que pues yo la conseguí por otro lado, habla sobre eso, sobre qué maravilla, el derecho americano, lograron salvar a este héroe, un guerrillero, no me acuerdo en ese momento cómo se llama el tipo, era un guerrillero salvadoreño muy fácil de buscar. Sobre esa fue su tesis, apología al terrorismo marxista de Centroamérica, basado en algo que hizo el papá de Rafael Nieto. Rafael no considero yo que sea tampoco de
de derecha. Es un humanista más y un lacayo de Álvaro Uribe Vélez. Él piensa que le van a votar alguna migaja. No se la dieron, no creo que se la vayan a dar, porque él esperaba al menos que le dieran el Ministerio de Defensa, pues que se lo van a dar. No, y tiene muchas cosas, Rafael, y entonces no es... Paloma Valencia. Pues ella misma lo ha dicho, y yo lo he publicado también muchas veces, soy marxista, y me encantan los preceptos marxistas. Su abuelo fue el M-19, el fundador de la universidad, uno de los fundadores de la Universidad de los Andes, la Serna. Su tío abuelo, Pío Valencia, comunista, de los papás del comunismo. Una vez estábamos en el Centro de Pensamiento Primero Colombia, de las primeras reuniones que yo fui, estaban hablando sobre el problema del Cauca, ahí viene lo de Diana Perafán, entonces el problema del Cauca y la cosa, y que los indios farianos, entonces comenzó a decir Paloma en esa reunión, que había que abrir un frente indígena, pero uribista, y que ese frente indígena uribista debería llamarse Frente Indígena Pío Valencia. Y todo el mundo callado. Yo le dije, estaba José Obdulio, y le dije, ¿por qué Pío Valencia? Si Pío Valencia era comunista. Y José Obdulio se hizo el loco. Oh, sí, muy buena pregunta. ¿Por qué Pío Valencia? Y la otra no sabía qué decir. Y dice, claro, yo entendí. Ella en ese momento era periodista de Fernando Londoño en la Hora de la Verdad, y estaba pronto a ser lanzada por Londoño para la lista al Senado. Creo que, no sé si fue la U, no sé, estaba lista para ser lanzada esa cosa. Entonces, lo que pasó ahí, pues, esa es Paloma Valencia, totalmente izquierdista. Ella misma y completamente fanática, ¿no? Ella parece como una Policarpa Jalabarrieta cuando habla de este señor, o sea, ella lo ama, lo venera, lo honra. Además, hay una cosa que vuelvo y le reitero a nuestros online oyentes. Siempre que usted sienta que se mueve por alguien, que alguien medio le está inspirando, lo conecte, empiece a escarbar su hoja de vida, analizar sus actos, qué ha hecho, cómo ha obrado. Cuando yo empiezo a ver que la mayoría del Centro Democrático es el que termina aprobando y abrazando el voto electrónico, que es el que le ha permitido a distintos países cometer fraude, ahí está Paloma Valencia, está inclusive votando a favor el hijo del general Uzcategui, o sea que uno termina diciendo, ¿esto qué es? Cuando usted empiece a ver actos de estos, por eso yo siempre les digo, si pueden, conéctense a esas plenarias, la gente le da pereza. Usted ahí define muchas cosas, de quién habla así, de por qué vota. Tenga presente que no todo es lo que parece. Piense, por ejemplo, cuando de esos que se venden de centro, les tenemos noticias, por ejemplo, ese Partido Verde que tanto, por ejemplo, ataca al uribismo en ficción, ¿no? Ese Partido Verde que tanto ataca a un señor Petro, el Partido Verde nació como inspiración del extinto M-19, o sea, el Partido Verde es el M-19 en la actualidad, ¿o no, Ricardo? Esa es la inspiración del Partido Verde. Claro, cuando estaban de candidatos Mocus, que fue profesor mío, fue amigo mío también, y Santos, yo escribí un artículo que se llamaba Santos o Mocus, la teoría de la arepa, o sea, por cualquier lado estamos fregados. Y publico sobre el Partido Verde, y publico, esto es M-19. Y no es que fue escondido, no, es que surgió como Alianza Nacional M-19, de la que formó parte el abuelo de Paloma Valencia. Es M-19, y el M-19, ¿quién finalmente otorga el indulto final? Gracias a sus buenos oficios, se le otorga Álvaro Uribe. Álvaro Uribe como senador. Y se rodea de la gente del M-19 y sigue rodeándose de la gente de M-19 y la gente sigue ciega. Los que siguen, exacto, los que siguen defendiendo la falsa derecha del uribismo, por favor escuchen a Ricardo, vea. Tanto que odian al tal Petro, tanto que atacan a Petro, pues es que Petro no estaría ahorita en el Congreso y a punto de ser presidente de Colombia si no hubiera sido por el indulto del señor Álvaro Uribe. ¿Y dónde está la otra parte de ese M-19? Haciendo parte del Centro Democrático del señor Uribe. Entonces empecemos a ver desde esa claridad cómo esa falsa derecha se nos ha metido por años y nos pretende seguir engañando. Dice que muro de contención del socialismo del siglo XXI, carreta, o sea, no sigan creyendo. Claudia López pertenece a ese partido. O sea, hablemos de Claudia como ya cerrando el programa. Claudia, pues Claudia López de izquierda, hija de guerrilleros del M-19. O sea, ¿qué más se puede esperar ahí? Supersorista, ¿no? La hemos visto en fotos con el hijo de George Soros. Agenda homosexual.
entre otras Tal cosas. cual. Y cada vez que viajan a Estados Unidos, no solamente viajan, claro, por placer y esas cosas, viajan a entregarle cuentas a sus amos, ¿no? A los amos del mundo, a contar exactamente cómo están operando, qué es lo que necesitan. Ustedes se acuerdan que en el programa con el maestro Adrián Salbucci les contábamos. Ellos son los dueños de la bicicleta, hablamos de los amos del mundo, de esta élite, de esta minoría que gobierna desde esa oscuridad. Estos poderosos que tiene que ver con dinastías, con monarquías, con empresarios, con banqueros, con actores, con muchísima gente poderosa del mundo, con farmacéuticos, etcétera. Todos ellos son los dueños de una bicicleta. La bicicleta tiene dos pedales, pedal izquierdo, pedal derecho. Ellos pedalean de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a cómo ven las masas de este país, de Colombia, para dónde se están moviendo. Ay, la gente está aburrida del duquismo o del uribismo. Empiezan a pedalearle al lado de la izquierda porque ya tienen listo y montado ahí a su señor Gustavo Petro. Hablemos del señor Fajardo, Ricardo, Sergio Fajardo. Fajardo es otra persona muy cercana, muy cercana a Álvaro Uribe Vélez, siempre. Aunque lo niegue, ¿no? Aunque lo niegue. Pero hay que mirar, pregúntenle a Lina, Lina Moreno, que rara vez dice mentiras, pues tiene esa fortuna. A ella, amiga de los guerrilleros de las FARC, amiga de Sergio Fajardo, amiga del cura de Rú. El cura de Rú es muy cercano a la guerrilla de las FARC, del ELN, es el asesor espiritual de la familia Uribe Moreno. Y el showcito que nos montaron hace poco, ¿no? Imagínate. Ay, que salía el hijo de Uribe confrontándolo y que lo recibieron en el Uber. Por Dios, señores, son los mismos, son amigos. Son los mismos. Y se está buscando como que el estalinismo le perdone a Álvaro Uribe todo el plomo que le dio a las FARC. Pero yo siempre lo dije y lo seguiré diciendo. Las FARC y los Castro no perdonan, no lo van a perdonar. Ya lo pudieron meter a la cárcel. La Corte Suprema es línea estalinista. Ya lo metieron a la cárcel. Entonces, yo le dije y se lo dije muchas veces, a usted lo espera la cárcel o el cementerio, porque ellos no lo van a perdonar. Y él cree que sí. Entonces hace todas estas jugadas, les entrega la victoria del no, va y les apoya a Duque, porque Duque fue enviado. Yo lo publiqué en su momento sabiendo que era Duque, pero no dije que era Duque. Yo dije, uno muy cercano, Álvaro Uribe Vélez, al Centro Democrático, viajó a Cuba a negociar el tema del plebiscito. Y Iván Duque en su momento. Y me decían Duque, yo dije, no, yo no, hasta que no tenga el boleto de avión, yo no puedo publicar que es Duque. Claro. Y mi fuente nunca me ha fallado. Dijo, hombre, fue Duque, publíquelo sin miedo. Dije, no. Después, un exagente de la CIA preguntó abiertamente en Twitter, dijo, señor Duque, ¿usted qué fue a hacer a Cuba durante las épocas preelectorales? Y bueno, entonces fue él, efectivamente. Y así también se fue Gustavo Petro, con la excusa de que se iba a hacer no sé qué cosas con una enfermedad. Ahí estuvo siendo, digamos, direccionado, educado, con sus ritos. Es que no solamente que vaya a sentarse allá a decir, el comunismo es esto, línea 1. No, es que van a hacer unos ritos, son satánicos absolutamente. Son unos rituales, así es. Son rituales. Esos rituales los hizo Duque, esos rituales los hizo... Así hable para disfrazarse de su virgen de Chiquinquirá, carreta. Detrás de ellos hay mucha oscuridad, o si no, no estarían en donde están. Eso es lo que van a hacer, esos rituales, esos rituales donde vuelvo y lo digo, esos rituales satánicos, demoníacos, luciferinos, como quieran que ustedes los llamen, siempre tienen un entorno de sacerdotes, sacerdotisas homosexuales, porque ese tiene un gran contenido espiritual absolutamente maligno. Ahí está la raíz de toda esta agenda globalista. Y para el cierre, Ricardo, que yo sé que nos quedan muchísimos nombres por ahí, pero no podemos dejar de hablar de dos personas para que usted me lo permita hablar rápidamente, pero claramente. Óscar Iván Zuluaga y el señor Enrique Peñalosa. Izquierda Peñalosa, y él lo ha dicho siempre. Él, donde lo pongan, está muy bien, no le importa mucho. Muy cercano también a Uribe, muy cercano también a esa parte de los Galán, muy cercano a toda esta corriente que defiende el progresismo. Óscar Iván Zuluaga, pues, es un monigote. El hombre lo pusieron ahí en la primera campaña, él ganó, aceptó el fraude, porque también lo negoció, todos sabían que el presidente debía ser Juan Manuel Santos, y él se prestó para ese show,
salió a reconocer la victoria de Santos prematuramente. Su lugar no le importa nada sino sus contratos, absolutamente nada, como decía el mismo Uriel Gallego, el antecesor de él, bueno, muy amigos, muy del círculo, refiriéndose por ejemplo a Pablo Escobar. ¿Quién? Andrés Uriel Gallego. Sí, él El decía que murió. que murió homosexual Ok. y le decía claramente que Pablo Escobar lo llamaba Pablito. Entonces, y la gente pensando que el uribismo, eso es una porquería todo lo que sucede ahí. A mí fíjese que cuando hablamos de Peñalosa, a mí Peñalosa, que siempre me gustó su parte gerencial, ¿no? La parte de administración, ya después uno empezando a analizar el escenario, me parece la perfecta representación del globalismo. Sí, O sea, absolutamente. usted mira cada proyecto que él propone, mucho cambio climático, mucho el uso de las bicicletas y no los combustibles fósiles y todo, y cualquiera diría, ay, sí, pensando en el planeta. Entonces uno se va a su Agenda 2030 y dice, esto es Agenda 2030, esto es implementación de globalismo puro y duro. Sí, eso exactamente. Yo no veo ninguno de estos candidatos que digan puede ser. Me gusta mucho Milton Rodríguez, aunque no comparto con él algunos El de temas. Colombia justa y libre. Ese, me encanta. Es un tipo que está, y lo he escuchado, le he seguido la pista, se desmarcó del uribismo, digamos, del centro democrático, no del Ok, uribismo, ese ya es un primer paso. y se desmarcó hace mucho, o sea, haciendo, hace harto cuando comenzaron a hablar de la ideología de género, del aborto, él me dijo, no, mi posición es esta y si tenemos que salirnos de esa coalición, y se salieron de la coalición. Yo lo he entrevistado a él 2 veces, me parece muy coherente, me parece que es un hombre que ha luchado, que conoce bien la problemática desde abajo, porque él aguantó hambre, vivió en Casuchas, allá en Cali, conoce todo eso. Dudo que lo dejen llegar, pero cuando uno cree en Dios, siempre está el factor sorpresa y ese factor. Yo he dicho, Petro va a ser presidente si no ocurre un milagro. Ese milagro puede ser Milton Rodríguez. Pero es que ahí hay una cosa, nosotros pues que somos como tan creyentes, Ricardo, pues sí, tal vez desde nosotros pensamos desde el corazón, pero siendo realistas, ¿usted cree que nos van a dejar montar un presidente esta agenda globalista con esas calidades? No va a pasar, o sea, Ricardo, no pasa. Puede pasar. Para mí la prueba fehaciente fue Trump. Yo estaba ya aquí cuando él estaba haciendo campaña. Sí. A mí siempre me gustó, o sea, el estilo del tipo me gustó, no sé por qué yo veía a la gente mirando lo que él decía, no, era una maravilla, y yo dije, ese tipo va a ser presidente. Ah, usted está loco, no sé qué, ese es un payaso, puede que lo sea. Claro, y tiene su tema excéntrico y todo, yo estoy de acuerdo Sí, porque yo también me había declarado mucho, Ricardito, la más trompista, o sea, yo desde su escenario de políticamente incorrecto me gustaba su discurso, pero a mí hay una cosa que me desmarcó al señor Donald Trump y hasta ahí me llegaron los afectos. Salió a promover la vacunación. Y sí, entonces, sí, a ver, él y tiene otra sus, cosa, y otro ingrediente para el cierre, Ricardo. Su hija viajó por toda Latinoamérica hablando del empoderamiento de mujer, que es uno de los puntos de la Agenda 2030. sí, correcto. Entonces, O sea, yo pienso que Trump llegó ahí, y es cierto, él llegó sin ser muy cristiano, uh-huh. pero llegó allá y algo cambió. Algo cambió en Trump en su presidencia, porque cuando comienza a hacer todo lo que hizo, a regresar la Biblia a las escuelas, a sin ningún temor ponerla ahí, claro, su círculo cristiano, entre comillas, no es que yo lo admirara mucho, pero a comenzar a hablar contra el globalismo, contra eso, él empezó contra la vacuna, pues si quieren vacuna, pues tengan vacuna, pero con clorhidrato de no sé qué cosas, eso sirve, y se le vino el mundo encima. Dijo, las mascarillas, digo, eso es un tema de globalismo, eso lo hicieron en China, él fue muy claro en eso. Pero fíjese, es que fíjese, Ricardo, yo estoy completamente de acuerdo porque yo he sido de las más seguidoras de él. Inclusive me sucedió en mi momento también con Bolsonaro. Pero fíjese que tenemos que tener mucho cuidado con esa disidencia controlada, porque yo me encontré luego ya escarbando en la profundidad con un Bolsonaro que hace parte de esos ritos masones. Entonces uno dice, por Dios, o sea, dése cuenta que no todo es el discurso. Y a mí, por ejemplo, si usted mira, uno Lo que dice, hacen. pero Bolsonaro es perfecto. Y Bolsonaro fue puesto, y eso nos lo contaba a nosotros uno de nuestros invitados, que es Giuseppe Nocera, que tiene muchas cosas profundas dentro de todo lo que él investiga, y habla mucho de estas dinastías que ponen también presidentes, ¿no? Y habla de cómo
toda esa parte real del Brasil, que es tan desconocida para muchos, son los que están detrás de poner a un Bolsonaro, por ejemplo. Sí, Y cuando uno descubre todo eso, uno dice, hay mucha oscuridad y las cosas no son así, Ricardo, entonces me da sí. susto. O sea, no, por eso lo que tú dices, miren lo que hacen, no lo que dicen. Exacto. Trump, yo, obviamente que hay cosas de él que no me gustan. A mí me importa un pepino si el tipo es altanero, a mí eso me divierte. A mí tampoco, de hecho a mí me gusta eso, Sí. me gusta su carácter, la Sí. verdad. Pero digamos, entre las cosas que hizo, no hay una que yo diga, esta no me gusta, no hay ninguna. Puede haber, puede que llegue, yo no lo voy a adorar, puede que llegue ahorita de presidente y haga otras cosas, pues no. Bolsonaro sí, cuando empezó a torcerse, yo comencé a averiguar sobre él, vi el tema de la masonería, dije, de pronto fue que el tipo llegó allá y lo invitaron y no sabía lo que era eso, la cosa de la duda. Pero el tipo lo apoyan esos cristianos raros, los llamo pseudocristianos, que han hecho tanto mal en Brasil y en Colombia. Tal cual. Eso es terrible. Entonces ya él no me gusta. Él no me gusta y fíjate que es muy cercano a los afectos de María Fernanda Cabal, ¿no? Pues claro, María Fernanda hace poco viajó a donde ellos. Yo de hecho le escribí en el Twitter a María Fernanda, le dije, pero ¿cómo la van a recibir? Si usted es pro aborto, con sus 3 características y eso, y el señor ha dicho abiertamente que él es pro vida. O sea, pero fíjese que es en el juego en donde terminamos todos confundidos, porque dicen una cosa, pero en realidad sus actos son otra cosa. Pues querido Ricardo, nos podríamos quedar 1000 programas con usted. Yo, la verdad, cuando reciba su libro, quiero que hagamos un programa particularmente sobre ese libro, que me parece interesante, porque hay una agenda homosexual y es clarísimo. Y hay que desvelarla para que la gente comprenda que esto no se trata de homofobias, esto se trata de realidades y que todo esto tiene un propósito. Esto no surgió porque sí, los movimientos feministas, esa agenda LGBTI más, que ya va como en no sé cuántos cientos, según ellos, de géneros, que no son géneros, recuerden, son sexo. Entonces se lo han inventado y a través de eso también están manipulando para implementar lo que ellos a donde nos quieren llevar al resto del planeta. Así que espero con ansia ese libro para leerlo muy bien y programar un nuevo programa. Querido Ricardo Puentes, abrazo allí hasta Estados Unidos donde usted se encuentra. Gracias por esa valentía, gracias por esa claridad. Él es Ricardo Puentes Melo, periodista, analista de geopolítica profunda, escritor y director también de su canal de Periodismo Sin Fronteras, que es un escenario muy interesante que usted tiene que leerlo. Ricardo, palabras finales ya para la despedida. No, muchísimas gracias, muchas gracias por esas palabras, por la invitación, Rocío. Y solamente retomar un poco de esta agenda globalista donde dicen el que hable contra el peligro del Islam es islamofóbico. El que hable contra toda esta mentira del cambio climático es negacionista. El que hable contra la agenda homosexual es homofóbico. Ese es el plan que diseñaron muy bien estos señores del libro After the Ball a finales de los 80, que está muy bien reseñado en el libro que te voy a enviar muy pronto. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Y no me deje por fuera la frase de usted está hablando, Ricardo, Rocío Adriana, desde el discurso del odio. Y entonces uno se apabulla y dice, ay, no, yo no odio, no. Y entonces uno les cae en el juego. Todo lo que usted le quite la careta, cuestione, es discurso del odio. Discurso del odio, le falta empatía. Por favor, querido Ricardo. Muchísimas gracias de verdad por tanto contenido. A ustedes muchas gracias. Déjenos sus comentarios. ¿Qué opina de este numeral que hoy compartimos? Numeral falsa derecha. Recuerden la frase con la que los saludé el día de hoy aquí en nuestro programa Despertando Conciencia. Y nos pusieron unos contra otros para que no nos pusiéramos todos en contra de ellos. Y les dejo otra para que se queden pensando. Bienvenidos los tiempos difíciles, porque ellos harán la depuración de los cobardes. Una frase de José Antonio Primo de Rivera, para que usted se quede pensando y me diga de qué lado se quiere quedar, de los cobardes o de aquellos que dicen, estoy cuestionando, estoy aprendiendo a generar un pensamiento consciente, estoy despertando de este sueño profundo de manipulación eterna en el que nos han mantenido y ahora decido pertenecer a ese batallón de valientes en donde queremos seguir sumando para evitar que esas élites sigan haciendo con nosotros lo que se les antoja y lo que es peor, desde la oscuridad, desde sus prácticas tan oscuras y tan siniestras. Dios los bendiga, cuídense mucho, hasta el próximo miércoles en un nuevo espacio, con un nuevo capítulo, nuevos invitados en esto que es Despertando Conciencia. Soy Rocío Adriana, Dios los bendiga, chao.
imagen.